Soy José Sande. En este vídeo voy a comentarte la normativa que tenemos que tener en cuenta para las oposiciones docentes de la región de Murcia de 2025, enfocado a lo que es secundaria, de ESO y bachillerato. Bueno, en primer lugar, como sabes, en la programación didáctica tenemos que tener en cuenta primero la normativa nacional del BOE y después el currículo y la normativa de la comunidad autónoma en las que nos presentemos. En España, como ya comenté en el vídeo de legislación nacional, que pondré el enlace ahí en la descripción, pues tenemos un marco legal básico a nivel nacional y después las comunidades autónomas tienen competencia educativa y han desarrollado su propia normativa, ¿no? Voy a poner aquí la infografía, pondré, como he hecho en la descripción del vídeo, el enlace a ese vídeo donde explico cómo aplicar lo que es la normativa nacional a cualquier comunidad autónoma. Y tenemos ahí el resumen de la infografía del otro vídeo, que es Oposiciones Docentes 2025, legislación BOE, la Constitución, que explico que hay que nombrar la Constitución, la LODE, la LOE, la LONLOE y después los decretos de eso, Real Decreto de ESO o bachillerato, ¿no? De nuevo te recomiendo que veas este vídeo en el que explico en detalle todo lo relacionado con la normativa nacional de las oposiciones docentes de ESO y de bachillerato, que es aplicable a cualquier comunidad autónoma. Pues bien, ahora para lo que es Murcia, voy a poner aquí el resumen de normativa que vamos a tratar en este vídeo. Tenemos oposiciones docentes 2025, legislación de Murcia, y dividida como en tres partes, ¿no? Primero tenemos ahí lo que son la resolución de lo que es el periodo lectivo, del 7 de junio de 2024, el 26 de julio, que es inicio de curso. Pongo modificado porque ha salido esto publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y después modificaciones posteriores, ¿no? Que también enlazo en la descripción del vídeo, enlazo toda la normativa principal y las modificaciones. Las instrucciones del 3 de enero de 2004 sobre uso de móviles. Y después tenemos ya lo que es el plato principal, que es el currículo de la ESO y el currículo de bachillerato, que están desarrollados en dos decretos distintos, ¿no? Aquí no pongo modificado porque hubo una modificación posterior al decreto principal, ¿no? Después tenemos que ha salido recientemente lo que es la orden de evaluación de ESO bachillerato, el 4 de julio de 2024. Y por último indico no incluir esta resolución sobre el segundo plan de igualdad en lo que es la docencia no universitaria para la región de Murcia. Explicaré que mi consejo es no incluirla porque muchas veces la gente ve, pues eso, segundo plan de igualdad, centros docentes no universitarios región de Murcia, y lo incluye sin leerlo, ¿no? Y pues comentaré por qué yo creo que no hay que incluirlo. Bueno, pues bien, pues como siempre pongo ahí lo que son los enlaces a la normativa oficial. Y tenemos entonces, primero tenemos la resolución de 7 de junio de 2024 de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2024-2025, ¿no? Vale, entonces ahí voy a comentar, pongo una captura de pantalla. Y vemos, bueno, que en esta resolución lo que se hace es eso, explicar el horario del curso, periodos lectivos, etcétera. Aquí tenemos en anexo 1 un cuadro resumen. Tenemos que leer todo lo que es la normativa, ¿no? Yo en este vídeo estoy como señalando los aspectos principales, ¿no? Una síntesis, pero lógicamente el opositor tiene que leer toda la normativa de su comunidad autónoma y entenderla y después aplicarla, ¿no? Entonces tenemos anexo 1, tenemos ahí lo que es la síntesis del periodo lectivo. Vemos las fechas de inicio y final de cada una de las distintas enseñanzas, ¿no? En la modificación que hay posterior, realmente lo único que se hace es que se corrige la fecha final, tengo apuntado por aquí, de las enseñanzas de música, artes plásticas y deportivas y otros errores con festivos locales. No tiene mayor importancia, es decir, debemos de citarla, la leemos en un segundo, que son pocas hojas, pero no tiene relevancia para lo que es la programación para el 99% de la región de Murcia, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a la resolución que es de las instrucciones de inicio de curso. Las instrucciones de inicio de curso es fundamental en cualquier comunidad autónoma estudiarlas al detalle, ya que ahí vienen muchas claves de lo que tenemos que aplicar en la programación didáctica. En este caso, si descargamos el PDF, la resolución del 26 de julio de 2024, vemos que son nada más y nada menos que 88 hojas. Es decir, tela, ¿no? Bien, aquí tenemos la captura de pantalla, la resolución y demás. Bueno, voy a destacar aquí de las 88 hojas algunos aspectos, ¿no? Primero tenemos lo que es la atención a la diversidad en la página 28. Ahí vemos los enlaces, la captura de pantalla que nos va remitiendo a las normas legales que se aplican y demás. La atención a la diversidad, como sabemos, es un elemento fundamental de cualquier programación didáctica. Bien, otro aspecto que me llama la atención es en la página 34, como tenemos ahí, la transformación digital. Desarrolla un apartado bastante completo en Murcia de esto. Incluye tecnologías digitales, metodología, principios pedagógicos,
objetivos, recursos educativos, plataformas y aplicaciones educativas digitales, seguridad, privacidad, protección de datos, concienciación, educación digital, ¿no? Y incluso incluye un último apartado de salud mental y adicciones tecnológicas. Este apartado de transformación digital en las instituciones de inicio de curso no es habitual verlo tan desarrollado en otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces debemos de prestar una atención especial porque se ve que Murcia es especialmente sensible a este tema, ¿no? Bien, seguimos. Tenemos ahí en la página 52 la evaluación diagnóstico en segundo a la ESO. Si programas segundo a la ESO tienes que tener en cuenta, como te pone ahí, que se impide programar cualquier tipo de actividad complementaria y salida del centro el 19 al 30 de mayo para realizar esta evaluación diagnóstico. Vemos aquí un ejemplo, ¿no? Pues si programamos una materia de segundo a la ESO y planificamos para estas fechas una salida, pues sería un error, ¿no? No es que sea muy grave, pero es un error por no conocer las instrucciones de inicio de curso que prohíbe o impide ese tipo de actividades en esas fechas. Vale. Y además tendrá fresco el tribunal, pues esto, porque es 19-30 de mayo, será justo antes de los exámenes de oposición, con lo cual seguro que esto lo conocen bien, ¿no? Bien. Bueno, y sobre la modificación del 9 de octubre, pues son solo 2 hojas. En el enlace las veis y realmente lo que cambia son pues 2 aspectos de las programaciones didácticas de FP, pues que amplía el plazo hasta el 29 de noviembre. O sea, son 2 aspectos muy secundarios, que para eso bachillerato no tienen relevancia. Y pasamos ahora a las instrucciones de 3 de enero de 2024 de la Dirección General de Teléfonos Móviles. Bueno, aquí simplemente lo que se hizo con otras muchas comunidades es sacar la norma de que se prohíbe el uso del móvil por parte de los alumnos durante toda la estancia en el centro, salvo que esté, como vemos ahí en amarillo, subrayado, expresamente previsto en el proyecto educativo del centro con fines didácticos. Bueno, pues esto ahí se ha regulado. Entonces, si tenemos actividades con el móvil, tenemos que tener en cuenta esto, el proyecto educativo del centro, cómo está regulado y cómo se implementa. Y ahora pasamos ya a lo que es los 2 platos fuertes, que son el decreto de la ESO y el decreto de bachillerato. Según programemos una materia de la ESO, aplicaremos uno, y según programemos otra materia, pues aplicaremos el de bachillerato. Bien, el decreto de la ESO de Murcia son 568 hojas, por lo cual voy a centrarme de nuevo en los aspectos más destacados. Lógicamente, no vamos a necesitar leerlas todas, porque hay el anexo principal, que es el 90% son el currículo desarrollado de las materias. Entonces, realmente, según nuestra especialidad, pues aquí miraremos 15, 20 o 30 hojas, no las 500, ¿no? Pero sí que lo que es la parte general hay que leerla toda, igual que el resto de los anexos. Bien, pues tenemos aquí el decreto, lo que es el currículo, y bueno, primero me voy a parar en el artículo 5, los principios pedagógicos, que está en la página 4 del PDF. Aquí tenemos lo que es la promoción de hábito de lectura, que hay que incluirlo en todas las materias. Este punto después se desarrolla más adelante en el artículo 16, realización de proyectos y resolución cooperativa de problemas, punto 5. Y después lo que se denominaban antes los elementos transversales, en el punto 6. Esto es muy importante porque en la LOCSE, en la 11 posteriormente, había un apartado que era elementos transversales, temas transversales, ¿no? Esos temas pues que se impartía en todas las materias de manera transversal, pues educación para la salud, igualdad, etc. En la LONLOE no se llaman temas transversales directamente, se han incluido en principios pedagógicos. Pero después, curiosamente, por ejemplo, en Murcia vamos a ver que más adelante el apartado de programaciones didácticas te piden concretar los elementos transversales. Bueno, pues que sepas que los tenemos aquí. Ahí lo pongo en amarillo, lo que hemos comentado. El punto 6, sin perjuicio, su tratamiento específico en algunas materias de la etapa, la comprensión lectora, expresión oral, escrita, comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social empresarial, el fomento del espíritu crítico, científico, la concentración en valores, la igualdad de género. La creatividad se trabajará en todas las materias. Esto es lo transversal, en todas las materias, ¿no? Vale. Entonces, esto es importante saber que está aquí, que los transversales están en los principios pedagógicos del artículo 5. Bien, en el artículo 10 tenemos métodos pedagógicos, que aquí lo que está estableciendo son las orientaciones metodológicas. Volveré a esto más adelante porque veremos dónde está concretado, sobre todo para cada materia, la metodología que se debe aplicar. Esto es importante porque muchas veces los opositores hacen una programación, hacen las unidades didácticas, desarrollan todas las actividades y después dicen, ¿y ahora metodología qué pongo? Y copian y pegan la metodología de cualquier parte sin ninguna relación realmente con lo que han hecho. O sea, metodología es cómo voy
a desarrollar la actividad de enseñanza-aprendizaje y después de hacerlo digo, ¿y ahora qué hago? Pues copio y pego. Y después dices, pero no tiene nada que ver esto que has puesto en metodología con lo que has hecho en las unidades didácticas. Ah, sí, pero entonces muy importante leer tanto en esta norma como después veremos en las materias concretas la metodología que muchas veces no prescribe, sino que son orientaciones, pero evidentemente estas orientaciones hay que intentar seguirlas, ¿no? Y citarlas en la programación. Bueno, entonces tenemos ahí la metodología, artículo 10, metodología didáctica deberá basarse en las siguientes premisas, y ahí enumera A, B, C, D y muchas más, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, estos aspectos generales y después los concretos de la materia, como veremos. El artículo 20 nos habla de la evaluación. Y aquí destacar, pues eso, que ya en la LOMLOE se incluye lo que es el evaluar la práctica docente, ¿no? Tenemos ahí el punto 1 y punto 7. La evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Bueno, bien, y el punto 7, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. Veremos también más adelante que hay obligación de incluir estos procesos de evaluación de la práctica docente en las propias programaciones docentes. El artículo 24, bueno, pues son los derechos del alumnado a la evaluación, ¿no? Y aquí se destaca en Murcia que los centros públicos harán públicos los criterios generales que se han establecido y pues cada profesor antes del inicio de la actividad lectiva pues la manera concreta los criterios de evaluación y de calificación al alumnado. En el artículo 25 hasta el artículo 30 tenemos lo que es la atención a la diversidad, atención a las diferencias individuales. En el artículo 37, lo que adelanté antes, se concreta que debe incluir al menos las programaciones didácticas. Incluirán al menos, el artículo 37 es muy importante porque algunos opositores piensan, tengo que incluir solo esto. No, esto es al menos. Una programación didáctica de oposiciones tiene que incluir esto y mucho más. Ya no si espera aprobar, sino si espera sacar una nota, digamos, ya no si espera sacar una buena nota, quiero decir, sino si simplemente espera aprobar, ¿no? Entonces lo de al menos es el mínimo, pero no es suficiente en la práctica después para aprobar la parte didáctica, ¿no? De defensa de la programación. Y bueno, ahí subrayo aquí, veis el F, concreción de los elementos transversales. Si buscáis en lo que es la normativa de Murcia, como el BOE, no viene un apartado de elementos transversales tal cual, pero sí que se pide después que se concreten. Vale. Seguimos. Bien, y después tenemos aquí disposición adicional quinta. Me ha llamado la atención, le he puesto lo que es la referencia de género, porque algunas comunidades autónomas no paran de repetir todo el tiempo, y los alumnos y las alumnas, el profesor, el tutor o la tutora. Y me gusta más la economía del lenguaje que utiliza Murcia, ¿no? La normativa pone todas las denominaciones o referencias contenidas en el presente decreto, así como cualesquiera, pues que aunque se emplee género masculino, se entiende indistintamente para el masculino o femenino según el receptor, ¿no? A quien haga referencia al interesado o interesada. Vale. Entonces todo es una manera, como veis, de evitar ese desdoblar tanto lenguaje que vemos en algunas comunidades y que la RAE considera que es incorrecto, ¿no? Vale. El anexo 1 es donde tenemos las horas lectivas por materia y curso. Aquí, por ejemplo, pues subrayo de ejemplo la materia emprendimiento personal y social, que vemos en el cuadro ahí subrayado que tiene 2 horas en tercero de la ESO, está en la comunidad de tercero de la ESO, y el total serían 30 horas lectivas. Vale. Y para cuarto de la ESO vemos las horas y el total, y he subrayado las de la especialidad de economía y emprendimiento, formación e orientación personal y profesional, y educación financiera y consumo responsable. Y el total de horas, ¿no? Muy bien. Bueno, después lo que es en el siguiente anexo tenemos el perfil de salida del alumnado y su relación con las competencias clave mediante los descriptores operativos. Bueno, esto ya lo he explicado en otros vídeos en que se basa la LOMLOE, ¿no? La LOMLOE se basa en que hay unas competencias clave. Estas competencias clave las vamos a relacionar con lo que son el perfil de salida del alumnado mediante los descriptores operativos, ¿no? Bueno, esto ya no quiero repetirme, por lo cual os remito al resto de vídeos y materiales. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la competencia en lingüística, CCL, y si vamos pasando, vemos cómo enlaza mediante el descriptor operativo con lo que es la competencia clave. Vale. Bien, en la ESO 3 están desarrollados los currículos de las materias, ¿no? Entonces esto es fundamental. Es fundamental. Aquí voy a tomar de ejemplo el de economía y emprendimiento, que es de cuarto de la ESO. Entonces normalmente aquí en el resto de comunidades suele incluir de introducción una carilla y media. Murcia incluye en esta, creo que son 5 carillas y media. Incluye introducciones larguísimas. Ahí tengo subrayado algunas cosas.
Bueno, lo que se hace en la introducción suele ser justificar por qué está esta materia, cuáles son sus finalidades, sus objetivos, qué relación tiene importancia para estar, digamos, en el currículo. Evidentemente esto ya viene del BOE, porque si no se hubiera puesto en el BOE, no habría estado en la comunidad autónoma, ¿no? Otra cosa son las materias específicas de la comunidad autónoma, las propias que ha desarrollado. En ese caso ha sido la propia comunidad autónoma la que, digamos, ha visto su importancia y la ha incluido, ¿no? A diferencia de otras que no han creado esas materias. Bien, entonces aquí vemos relaciones curriculares, porque importancia incluir esta materia, sus fines educativos, relaciones curriculares con competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes, etc. Lo que más hay que pararse aquí es lo que es la metodología. Y de nuevo lo que dije antes, tenemos las orientaciones metodológicas, que en el caso de Murcia llega a ser, son 2 o 3 hojas, 2 calles y media. Esto no es habitual. Normalmente otras comunidades lo despachan a veces en 2 párrafos, ¿no? Murcia hace un gran esfuerzo en concretar las orientaciones metodológicas. Entonces, claro, esto es lo que tenemos que aplicar después a la programación y en concreto a las unidades didácticas y las actividades, ¿no? Seguir las orientaciones que nos marcan para la materia concreta que estamos programando, ¿no? Entonces, ahí las tenemos. Aquí he puesto la captura de una página, pero como he dicho, son varias, sean 2 calles y media de orientaciones, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Además de los principios y métodos pedagógicos previstos en el artículo 5 y 10 del presente decreto, la acción docente, siguientes recomendaciones. Recomendaciones quiere decir que no tiene carácter prescriptivo, no es obligatorio, pero evidentemente cuando hagamos la programación iremos indicando, siguiendo las indicaciones del currículo, página tal, anexo tal, pues, etcétera, y vamos concretándolo. Bien. Bueno, entonces tenemos ahí, después de esta introducción, donde la importancia de las orientaciones metodológicas, tenemos lo que es el currículo propio, ¿no? Entonces tenemos ahí las competencias específicas, que es el nuevo término de la LOMLOE, que equivaldría como a los objetivos de la materia, y están descritos en la LOMLOE ya a nivel nacional, como comenté en el otro vídeo, pues de una manera muy abstracta y muy generalista. Lo tenemos. Y después tenemos los criterios de evaluación, que es para cada competencia específica se concreta cómo se va a evaluar. Vemos ahí para la 1 tenemos el 1.1, el 1.2, el 1.3. Y por último los saberes básicos, que son los antiguos contenidos. Los tenemos ahí muy similares a lo que son los del BOE. Bueno. Y por último el decreto de la ESO finaliza con un anexo que es el de situaciones de aprendizaje, que es muy corto y prácticamente ha copiado y pegado lo que viene en el BOE, que viene otro anexo de situaciones de aprendizaje, que es algo muy generalista, unas definiciones muy generalistas. Y lo ponemos, esa carilla, y realmente prácticamente no dice nada concreto. Otras comunidades sí que han concretado esto, incluso incluyendo una plantilla para lo que es realizar las situaciones de aprendizaje con un montón de apartados. Murcia, en este sentido, ha pasado prácticamente de esto, ¿no? Vale. Bien. Y ahora pasamos a lo que es el de la modificación. La modificación que hay, pongo aquí en la pantalla, son muy pocas páginas. Lo único que han hecho es incluir lo que es una nueva materia en la ESO, que es Constitución Española y la Unión Europea. Entonces lo que han hecho es introducir esta materia y ponen las horas que lleva, la incluyen en la tabla y ponen el currículo de la materia. Ahí tenemos, vale. Y bachillerato. El decreto de bachillerato son 674 páginas y sigue una estructura similar al de la ESO, que ya comenté, ¿no? Ahí tenéis la portada principal del decreto y no voy a comentarlo, veo aquí la tabla de horas, voy a poner de ejemplo el primer bachillerato. Ahí tenemos subrayado lo que son la materia de economía, el bachillerato humanidades y ciencias sociales y la de economía, emprendimiento y actividad empresarial en el de general y las horas, o a modo de ejemplo. El resto de estructura es similar, vale. Y después de esto, lo que han sacado recientemente para este curso es la orden de evaluación, que es tanto de ESO como bachillerato, el mismo documento. Ha salido el 4 de julio de 2024, ¿no? Entonces primero se inicia con la ESO, que es de la página tengo apuntado aquí, de la 3 a la 22, y después sigue con el bachillerato de la 22 a la 41, y finalmente hay una parte común que son los derechos del alumno a la evaluación objetiva y las reclamaciones y todo esto. Bien, tenemos entonces ahí lo que sería... voy a comentar el de la ESO para hacernos una idea. Bachillerato es muy similar. El artículo 13 establece los requisitos para perder la evaluación continua. Aquí casi ninguna comunidad suele concretar tanto como hace Murcia, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí hay un porcentaje, ¿no? Se establece con carácter general en el 30% del total de horas lectivas de la materia. Bueno, pues concreta bastante lo que es la pérdida de la evaluación continua. El artículo 16 desarrolla lo que es la evaluación inicial, ¿no? Todo lo relacionado. El artículo 17, pues las
las evaluaciones parciales, el 18 evaluación final, el 19 resultados de evaluación. Ahí los vemos. Las notas, cómo se cuantifican. El artículo 22 es importante porque se indica que las programaciones docentes deben incluir de forma explícita cómo se recuperan las pendientes. Aquí ya sabemos que ahora se suele hacer un plan de trabajo, no es como antiguamente un examen fijado un día, ¿no? Sino un proceso mucho más completo. Pues hay que incluirlo, según el artículo 22, en lo que es la programación didáctica. Ahí lo vemos. Asimismo, las programaciones docentes deberán recoger los procedimientos de seguimiento, recuperación y evaluación de las materias o ámbitos pendientes. El artículo 24 ya incluye, como ya he comentado antes varias veces, por lo que es la evaluación de la práctica docente. Las programaciones docentes incluirán las estrategias e instrumentos para evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. A partir del artículo 22 comienza bachillerato, que es una estructura similar, por lo cual ya no lo comento. Ahí lo vemos, lo que es la organización, estructura. Después, cuando acaba bachillerato, ya es una parte común, el capítulo 4, que es común a ESO y bachillerato, que es la objetividad de la evaluación. Los derechos de los alumnos a la evaluación objetiva, lo que son las reclamaciones, etcétera, ¿no? Participación, información, padres, tutores. Bien. Y por último, lo que comentaba ahí, de que yo recomendaba no incluirlo, tenemos la resolución del 6 de septiembre, que se aprueba el segundo plan de igualdad entre hombres y mujeres en la docencia no universitaria. Son 7 hojas. Entonces, claro, cuando la gente ve plan de igualdad, docencia no universitaria, lo incluye sin leerlo. Entonces, cuando lo leemos, nos damos cuenta que, a diferencia de otras comunidades que hay planes de igualdad, pero están más relacionados con lo que es la actividad docente de cara al alumnado, aquí no. Aquí realmente el plan de igualdad de Murcia es dentro de la propia administración, como la administración, digamos, entre comillas, trata a los docentes y las docentes, ¿no? Entonces está enfocado al profesor como profesora como profesional, no digamos, no tiene nada que ver con el desarrollo curricular. Su target son los docentes, no la práctica docente. Por eso mi consejo es no incluirlo. Yo creo que no tiene nada que ver con la programación didáctica y no se debe de incluir. ¿Es un error incluirlo? Pues yo creo que es un error, pero tampoco es que tenga más importancia incluir algo de más que de menos normalmente. Pero, como siempre, el consejo es, antes de incluir nada, léelo y piensa realmente qué sentido tiene que eso esté en tu programación. No incluyas normas por incluir. Esto ya lo comenté en el vídeo de lo que es la legislación nacional, que es un error bastante común. Bien, y entonces, ahora por último, ¿algún comentario? Bueno, tengo aquí algún comentario, por ejemplo, lo que ya señalé antes de que lo que son las situaciones de aprendizaje, pues he escrito varios posts sobre ello ya desde el inicio de la LOMLOE. Cada comunidad lo ha interpretado de una manera diferente. En algunas comunidades, pues la situación de aprendizaje ha sustituido al concepto de unidad didáctica. En otras comunidades, la situación de aprendizaje está dentro de unidad didáctica. En otras comunidades, pues existe el concepto de unidad de programación que engloba varias situaciones de aprendizaje y desaparece el concepto de unidad didáctica. Aquí, pues como siempre, cuando hay esto a casi nadie suele preocuparles, salvo cuando hay las oposiciones, ¿no? Entonces aquí veis nota informativa que sacó la región de Murcia para las oposiciones docentes del Cuerpo de Maestros 24, porque claro, al final en las oposiciones se pide hacer una unidad didáctica, pero la habla de situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces lo que aclaró la Comunidad de Murcia, si eres de otra comunidad autónoma, no puedes aplicar lo que hizo Murcia, porque cada comunidad autónoma ha hecho interpretaciones diferentes. Ojo con copiar de unas comunidades a otras, sobre todo opositores que se preparan para presentarse en varias comunidades y prácticamente hacen la misma programación, y lo que una comunidad está bien, en otra es un error garrafal, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto. Pues tenemos ahí, debe entenderse como la forma de plantear las actividades de enseñanza y aprendizaje incluidas dentro de la unidad didáctica. Es decir, la situación de aprendizaje está dentro, o más bien las situaciones de aprendizaje están dentro de lo que son las unidades didácticas, ¿no? O de una unidad didáctica. Y aquí veis también como la confusión entre contenidos y saberes, pues para la región de Murcia son términos equivalentes. Y por último, antes de acabar el vídeo, os voy a recomendar algunos materiales específicos de la región de Murcia, publicados por la región de Murcia, que puede ser interesante pues leerlos e incluirlos en la programación de forma práctica. Voy a poner algunos, hay muchos, ¿no? Primero, esta guía de cuidado y promoción del bienestar emocional en los centros educativos de la región de Murcia. Pues esto se ha publicado recientemente, esta es de 2023, y es interesante leerla. La segunda que os puedo recomendar es Manual de Protocolos, Actuaciones y Procedimientos de Convivencia Escolar. También es bastante reciente, el 2023, y se pueden sacar ideas interesantes.
La tercera recomendación es sobre atención a la diversidad. Muchas veces pues cuesta encontrar algún caso, porque ya sabéis que ahora se valora mucho en todas las programaciones didácticas, tanto ESO como bachillerato como formación profesional, incluir casos, pero tienen que ser casos realistas y bien fundamentados. Entonces, muchas veces hay poca información concreta. Entonces, en la Comunidad de Murcia hay esta publicación 2021 que es Intervención y Respuesta Educativa para el alumnado con hemiparexia. La hemiparexia es un tipo de parálisis motora, ¿no? Entonces, si te planteas incluirlo en lo que sería tu programación, pues es interesante. En Murcia es interesante que leas este libro y lo cites y lo apliques, ¿no? Siempre que tenemos material sobre atención a la diversidad de la comunidad autónoma en que los presentamos, pues suele ser bastante valorado. Otro caso de estos es, por ejemplo, esta publicación, esta es un poco más antigua, 2019, de altas capacidades intelectuales. Ahí la vemos, ¿no? Conceptualización, identificación, evaluación y respuesta educativa. Por lo mismo, buscar siempre publicaciones oficiales de la región, comunidad en la que nos presentamos y aplicarlas, no citarlas, sino aplicarlas. Bueno, espero que el vídeo te haya sido útil. Ha sido un repaso muy rápido por toda la normativa más importante de la región de Murcia para ESO y bachillerato para estas oposiciones docentes 2025. Y nada, lo dicho, tienes en la descripción del vídeo el enlace a toda normativa citada y también al vídeo ese donde explico la legislación nacional a aplicar en todas las comunidades.